creían que si seguían a este hombre, vencerían a la muerte. You have to trust me. Nos encaminábamos hacia el próximo nivel de nuestro perfeccionamiento espiritual. You have to believe me. Por el contrario, un suicidio masivo que asombró a la nación puso fin a sus vidas. Gruesome discovery. Investigators found 39 young men dead. In a prone position. Dressed in a similar, if not identical fashion. The mind that was in Jesus, that mind is in me. Rancho Santa Fe, una comunidad adinerada en el norte del condado de San Diego. En la mañana del 26 de marzo de 1997, una extraña camioneta se detiene en una residencia valuada en millones en Colonia Norte. Un hombre ingresa por la puerta del frente con una cámara y luego se retira media hora después. Esa tarde, el teléfono suena en la oficina del médico forense de San Diego. Uno de mis investigadores recibió un llamado de la oficina del sheriff diciendo que había cerca de 10 personas que al parecer se habían suicidado en Rancho Santa Fe. Y dijo, de acuerdo, gracias, ya vamos. La cifra de 10 cadáveres ya era mala, pero en el momento en que Calvin Vine llegó a la escena del crimen, ese número se había disparado. Ese fue el mayor suicidio masivo en los Estados Unidos. What they discovered was 39 deceased persons that were in the residence. Lo único que sabíamos era que había muchos cuerpos en la casa y recuerdo que el primer dato real que nos dio la policía es que eran 39 hombres. The victims were all male, adults, somewhere in the vicinity of ages 18 to 24. Los detectives pronto descubrieron que en realidad se trataba de 18 hombres y 21 mujeres, y que la mayoría superaba largamente los 20 años. Me preguntaba por qué se habían equivocado tanto. Se equivocaron porque estaban vestidos de forma similar. Se habían rasurado la cabeza. Habían estado muertos, algunos por varios días, a tal punto que todos los cuerpos se parecían. Probablemente lo que más me sorprende es que todos los miembros eran gente común. Solo gente común. Algunos eran fontaneros, otros eran ingenieros en sistemas, algunos actores. Eran gente normal. Solo personas que nunca podrían haber sido parte de algo como esto. La escena era bastante irreal y no estaba seguro de qué esperar. ¿Cómo se habían suicidado? Me preguntaba, ¿habrá sangre por todos lados? Luego, Calvin Vine ingresó a una habitación con muchas computadoras. En todas había una advertencia ominosa. Alerta roja, decía la pantalla. ¿Han colocado una bomba? ¿Este lugar va a explotar o qué? No había trampas explosivas, pero los fallecidos revelarían extraños secretos. Y luego los detalles comenzaron a surgir. Vestían igual, se parecían, tenían la cabeza rasurada. Y otro detalle que también nos sorprendió es que tenían en el pecho una banda al estilo de Viaje a las Estrellas. You can see, has been reported in the press, that most of the victims covered in purple shrouds. A medida que pasaba el tiempo, se hacía más aterrador. Y luego el forense dijo, no solo es una mezcla de hombres y mujeres, sino que se encontró que 8 de los hombres habían sido quirúrgicamente castrados. Y eso nos abrió la puerta a toda clase de otras cosas que luego nos enteramos acerca de este culto. La historia de este culto comienza hace algunas décadas. La fecha exacta y las circunstancias están rodeadas de misterio. Pero en la primavera de 1972, en Houston, Texas, Marshall Applewhite conoció a Bonnie Lou Nettles. Bonnie Nettles era enfermera, estaba casada, tenía 4 hijos. Marshall Applewhite también era casado, tenía 2 hijos. En apariencia eran gente común, pero se aislaban cada vez más de la sociedad de Texas. Con casi 50 años, Bonnie se interesaba por la astrología y las religiones de la nueva era.
Además de ser enfermera, era también una especie de psíquica de poca monta en el área. Hacía reuniones de espiritismo y creía que había seres que se comunicaban con ella, y dijo recibir un mensaje de que conocería a un hombre que se veía como Marshall Applewhite. Applewhite era un hombre talentoso. Era actor, era maestro y también era un buen cantante, conocido en el ambiente teatral de Houston. Era atractivo, carismático y podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Pero era un hombre de 41 años que buscaba su identidad sexual. Había estado casado, luego divorciado, y fue separado de sus puestos de docente en la universidad por tener romances con sus estudiantes varones. Hubo un periodo en el cual estaba mentalmente afligido por estos conflictos en su vida. Y en ese momento conoció en un hospital a Bonnie Nettles, una enfermera. Ella, al parecer, lo convenció de que eran almas gemelas y que debían estar juntos. Y Marshall la convenció de mantener la castidad en su relación. El celibato sería la solución para su confusión sexual. Ambos acordaron irse de Texas y dejar a sus familias. Así, esta extraña pareja de mediana edad comenzó un viaje sin rumbo por la que se llamaba la Ruta de los Hippies del oeste americano. Mientras hacían este viaje por el país, se aislaron por un tiempo cerca del río Rogue en Oregon y al parecer pasaron 6 meses allí. Cuando salieron, dijeron que habían tenido un despertar espiritual y que Dios había llegado a ellos para convertirlos en portadores del mensaje de la Biblia, del Apocalipsis. Nadie sabe lo que ocurrió en esos 6 meses. Probaron drogas, meditaron intensamente, corrieron por el bosque sin ropas, no lo sabemos. Poco tiempo después, según ellos, Marshall se convirtió en Jesús. Él era Jesús reencarnado y Bonnie era Dios Padre. En su versión, Jesús había llegado 2000 años antes en una nave espacial para preparar a la gente a superar el nivel humano y pasar al próximo nivel. Luego, Jesús fue crucificado y la misión quedó inconclusa. Ahora la mente del Mesías había retornado nuevamente en un ovni y se apoderó del cuerpo de Marshall Applewhite. Desde entonces, Marshall dijo que su cuerpo humano era solo un vehículo portador de su conciencia superior, hasta que ascendiera al próximo nivel. Marshall Applewhite se consideró una figura mesiánica, y los mesías buscan personas que salvar. Así fue que estos dos inadaptados de Texas, quienes decían ser Jesús y Dios Padre, comenzaron a buscar discípulos. California, a comienzos de los años 70. Una época única. Una época de gurús del este y profetas del oeste, seguidores de Jesús, de la cientología, Hare Krishnas, yogis de la India y comunidades radicales. Era un gran mercado de creencias, del cual la gente podía formar parte, no tenía fin. A este mercado muy concurrido llegaron Marshall Applewhite y Bonnie Lou Nettles. Pero no se llamaban así entonces. Al principio eran los dos, luego Bo y Pip, Conejillo e India, luego Si y Do, como las notas de la escala musical. Pero si iban a ser líderes mesiánicos, necesitaban su propio evangelio. Comenzaron a desarrollar una clase de teología o filosofía que era una combinación de ciencia ficción, la Biblia y viaje a las estrellas. La idea de que los ovnis liberarían a la humanidad era la clave para atraer seguidores. En los 70 y en los 80, los ovnis eran un fenómeno de popularidad. La gente realmente creía que había ovnis. Y entonces llega un sujeto con un grupo que dice, «Hey, somos representantes de ese grupo, de esa cultura. Representamos a estos ovnis, a los extraterrestres que vieron, y somos gente real». Pero más que gente real, se trataba de la reencarnación de la mente de Jesucristo. So the one or the mind that was in Jesus, what?
that mind is in me, I am the return of the Son of my Father. I must admit that I am here again, that I'm here saying exactly the same thing that I said then. Fue en una reunión en Los Ángeles en 1975 cuando Marshall y Bonnie reclutaron a sus primeros discípulos. Uno de ellos fue Dick Joslin. Todos teníamos razones para asistir, estábamos en la búsqueda. Eso es fundamental. Esa es la historia de todos aquellos que respondieron al llamado de Marshall y Bonnie. David Moore, un joven de 19 años, se enteró de la existencia del grupo cuando vivía cerca de Berkeley, en California. David estaba buscando algo y se hacía muchas preguntas. Él había ido a algunas reuniones con unos amigos. En las reuniones, Marshall Applewhite encarnaba un personaje poderoso. What I say to you now is direct transmission from the kingdom level above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven, and of my Father. Tenía una buena educación, era bien hablado, era una persona carismática, podía convencer a otros de que era quien decía que era y la gente lo seguía. As true could be, but you have to know me. You have to trust me. You have to believe me. Sentí que era mi propia alma la que me estaba obligando y me decía, lo que tenía que hacer, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ahora. Rob Balch era un instructor universitario que se infiltró en el grupo como parte de su investigación sobre cultos. Lo horrorizaba la rapidez con la que la gente respondía al mensaje de Marshall y Bonnie. Un sujeto apareció con su bolso listo para seguirlo. Un matrimonio joven había donado su casa. Traían un equipo de acampar y estaban listos para irse. Yo sabía que si no lo hacía estaba abandonando la razón de mi existencia en cierto sentido. Esas eran mis creencias y es por eso que existía. La congregación crecía, pero había una particularidad. Muchos cultos exigen que sus miembros corten lazos con sus familias. Heaven's Gate llevó eso al extremo. Desde el minuto en que se unían al culto debían abandonar el pasado, la vida pasada, los amigos, su forma de ser. Tenían que dejar todo atrás. Esas eran las reglas del grupo. Así que inmediatamente después de unirse se aislaban. Jesus said, if you want to know my Father, if you want to move in my Father's kingdom, then shed everything of this world, leave everything behind, and come and follow me. And unless you hate everything of this world, your sister, your mother, your brother, everything of this world, you will not know the kingdom of heaven. You have to graft to me. You have to cling to me. I will take you to my Father's house. Cuando David Moore decidió unirse al grupo, le pidió a su hermano que se lo comunicara a su madre. Tengo noticias. David se va. Y yo dije, ¿a dónde? ¿Consiguió trabajo en otra parte? No, se va para siempre. Y yo dije, ¿cómo se va para siempre? Él dijo, se va para unirse a un grupo. Esa gente que sigue a C.E.Do., los que organizan reuniones en la bahía. Y entonces comencé a llorar. David aceptó ver a su madre por 20 minutos antes de unirse al grupo en un lugar no revelado. Él dijo, no sé si esto es lo correcto para mí, pero parece ser la respuesta a algo que estuve buscando por mucho, mucho tiempo. Y no volví a verlo por 10 años. Marshall Applewhite y Bonnie Lou Nettles desarrollaban una intensa actividad para atraer docenas de nuevos seguidores. En Modesto, California, Guy St. Louis, un joven de 20 años, recibió un fervoroso llamado de su hermano mayor, Gary, sobre una reunión en San Francisco. Él había oído sobre Bo y Pip. Eso fue en 1975. Entonces él me preguntó, hey, tú, ¿qué piensas sobre esto? ¿Quieres ir a San Francisco conmigo? Yo dije, sí, vamos, así que nos fuimos en el auto esa noche. De los dos hermanos, Gary fue el que tuvo la reacción más inmediata a lo que oyó esa noche. Volvió y dijo, es cierto, debes saberlo, todo lo que yo creí durante mi vida es verdad.
y estas dos personas tienen la clave de lo que necesito. Yo pensé bien por ti. Eso es genial. Era algo que había buscado desde niño. Así que Gary volvió a su casa, juntó sus pertenencias y le dijo a su esposa que se iba. Le donó todo, le dejó todo a su esposa. Pero nadie en la familia sabía qué clase de compromiso Gary había contraído cuando se acercó a Applewhite y Nettles. Este era un grupo en el que las familias no tenían idea de dónde estaban exactamente sus hijos. Y las familias no tenían idea de lo que ocurría en el grupo. Estábamos con ellos y nos enseñaban todos los días. Hablábamos sobre la Biblia, naves espaciales, todo. Y pensaban que si no me gustaba algo de Taylor, no es porque me disgustara algo sobre él, sino que a mis guías espirituales quizá les disgustara algo de sus propios guías. Entonces, al hablar con él, le diría, Taylor, ya sabes que hay una influencia en mí que me hace verte muy severo y duro. Y él me diría, hay una influencia en mí que hace que vea tu influencia como muy sentimental o despreocupada. Y de eso se trata. Pero la lección más importante que aprendieron fue seguir de cerca los pasos de Applewhite y Nettles. The information given to me by my teachers, T and Doe, is the only thing that makes any sense to me. T and Doe are the way and the truth and the only source of life. And without our connection to T and Doe, we have nothing. Lo que Applewhite hizo con sus seguidores fue quitarles el sentido de quiénes ellos eran. Con este fin hizo que todos ellos asuman una identidad realmente similar. Eran andróginos, no eran hombres ni mujeres. The task of overcoming the human kingdom requires that they overcome flesh, the genetic vibrations, the lust of the flesh, the desire to reproduce, the desire to cling to offspring or spouse or parents. Nosotros vivíamos como en un monasterio. Éramos individuos célibes en busca del desarrollo personal. Queríamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual hacia el próximo nivel. Cualquier lazo emocional que los conectara con el planeta, con el nivel humano, cualquier cosa que los retenga aquí, cualquier deseo humano, todo eso debía superarse. Applewhite incluso les dio nuevos nombres a sus discípulos. Y tenían que cambiar sus nombres y usar la terminación O de Y. Eran como diminutivos. Estos son los pequeños jóvenes. Estos son los niños de Dios. O de Y. There's Leody, Even Odie, the June Odie, Sam Odie. Sir Odie's the clown of the class. Todd Odie, Even Odie, Press Odie. Le dio a la gente nuevos nombres, nueva ropa, los separó de cualquier entorno que tuvieran y básicamente los infantilizó. Look at the camera, Steely. Hi, where's your normals? There. Ah, good. Los dos líderes los guiaban al próximo nivel, más allá del nivel humano. Se entrenaban para resistir este viaje espacial al próximo nivel. Creían que, literalmente, sus cuerpos sufrirían una metamorfosis. No éramos solo un grupo de gente al que simplemente se podría llamar un culto. Éramos un curso avanzado de desarrollo espiritual y así vivíamos. Este curso era muy importante para mí y era mi vida. Initiate docking procedures. Alex Odie. Maneuvering thrusters only. What you're seeing is an actual push assistance. Mientras vagaban de pueblo en pueblo, se le enseñaba al grupo a buscar señales cósmicas en los lugares más mundanos. MOON, that spells spacecraft. Pasaban horas observando las nubes y analizando las etiquetas de comida. Buscaban mensajes ocultos. Best to consume before the end of the world. The end of the world, okay. Best before end of the world. Para las familias que dejaron atrás, los años de espera y preocupación se hicieron insoportables. Se me llenaban los ojos de lágrimas en el supermercado y en momentos inesperados e inoportunos sentía que no podía vivir así, pero no sabía qué hacer.
Las cosas empeoraron cuando Nancy oyó de los suicidios de los miembros del People's Temple en Johnstown, Guyana. En ese momento, yo pensé que podía tratarse de mi hijo David. Pensé, por lo que sé, él se unió a ese grupo y no sé dónde está y cómo está. No sé si está vivo. Fue entonces cuando Nancy se dio cuenta de que debería haber otras familias pasando por lo mismo. Luego tuve la sensación de no ser la única. Pensé, ¿dónde están los otros? Las familias, los hermanos de la gente con la que David está. Están preocupados como yo. Nancy Brown sabía de la infiltración de Rob Balch en el culto de Heaven's Gate. Él le dio información para contactar a otras familias. Suzanne left in June 1980. She returned. Recibió docenas de cartas con versiones diferentes de la misma historia. Jeff left San Diego in November 1975. Gary left to join the group with a friend Keith from Modesto. De familiares de miembros de Heaven's Gate. Para Nancy Brown, las cartas eran un alivio, pero ella no sabía la conmoción que había comenzado a causar. El juego había cambiado. Los familiares habían formado una red. En el centro estaba Nancy Brown. Y querían saber lo que yo quería saber. ¿Dónde está mi hijo, mi hija, mi hermano? ¿Dónde está mi padre o mi tío? ¿Están bien? ¿Volverán a casa? Lo que Nancy no sabía es que las noticias de la red de familiares que había formado había llegado a Marshall Applewhite, quien se alarmó ante la posibilidad de ser rastreado. Él convenció a sus seguidores de que los podrían encontrar y secuestrar. Y sabemos que hay personas que no se detienen ante nada para tener nuestra soberanía. Eran los familiares y los amigos los que demostrarían mayor hostilidad hacia esto y quienes tratarían de devolver a esta gente al mundo. Pensábamos que existía la posibilidad de algún enfrentamiento. Fue inesperadamente, Nancy Brown recibió una llamada de David. David parecía estar leyendo un guión. Hello, this is your son David. If you want to know how you can help Hewitt print in your newsletter the names of those parents who will promise not to kidnap their family members. ¿Es posible que en ese mensaje telefónico trataran de sonar amenazantes y el grupo intentara evidentemente ejercer su poder? If they don't start dictating to them what they should be doing with their lives, I'll promise you that most of these parents will hear from their loved ones pretty quickly. Logramos el objetivo, nos metimos bajo su piel, no iban a detenernos. Para tratar de que las familias retrocedieran, Applewhite y Nettles permitieron a algunos de sus miembros volver a sus casas para hacer unas cortas visitas. Estaba en ascuas, esperando que sonara el timbre. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Y ese fue uno de los mejores días de mi vida, porque pude verlo. Fue como si se hubieran liberado miles de mariposas en el cielo. Me dio tanta felicidad verlo. Hi, Mom. Hi. Pero a pesar de estar en su casa, David nunca se alejó del grupo. Por lo general, iba a un teléfono público para llamar a su compañero y reportarse. Creo que era una forma de que sí y Do se aseguraran de que todo estaba bien y de que las familias no les hicieran una jugarreta. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. Durante gran parte de la visita, David representaba el papel de un discípulo de Heaven's Gate emocionalmente distante. Cuando llegó la hora de decir adiós, Nancy sabía que toda la influencia de Marshall Applewhite y Bonnie Nettles no podía llevarse al muchacho que había conocido años atrás. David nos dio un gran abrazo. Él hacía todo con mucho entusiasmo y cuando él me abrazaba, de veras me abrazaba muy fuerte. Extrañaré sus abrazos. Las últimas
2 veces que lo vi, lo llevé hacia el aeropuerto. Y había lágrimas en sus ojos, no solo en los míos. Me dio un gran abrazo y fue un regalo que le agradezco. See you later, guys. Se lo agradezco porque sé que me amaba. Nunca dudaré de su amor por mí y su familia. Otras familias también recibían visitas sorpresivas. 12 años después de su partida, mi abuela estaba en su lecho de muerte. Ella dijo antes de morir, quisiera ver a Gary. Y él entró al cuarto. Las 2 hermanas de Gary, Erin y Dana, eran casi adolescentes cuando él se fue. Cuando volvió se veía muy delgado y saludable. La familia estaba eufórica. Era algo abrumador. Pero más abrumador era que luego de estar 12 años dentro de Heaven's Gate, Gary decidiera quedarse en el mundo exterior. Fue genial tenerlo de vuelta. Fue fácil olvidar dónde había estado mi hermano, porque estaba con nosotros viviendo una vida normal, con un trabajo, y había vuelto a vivir en la sociedad. Gary comenzó una nueva vida en Denver, donde conoció a Shelley King. Cuando nos veíamos, nos divertíamos y reíamos mucho. Me enamoré de él, con mi corazón y con el alma. Pero en Heaven's Gate había una amenaza más seria que la que suponían los desertores. En 1985, Bonnie Lou Nettles murió de cáncer. Para un grupo que creía que derrotaba a la muerte, eso fue devastador. Cuando sí murió fue un punto de inflexión para el grupo porque hasta ese momento el mensaje había sido que la única forma de llegar al reino de los cielos era en el cuerpo físico y subiéndose a una nave espacial. Y sin embargo, su líder principal fallece de esta enfermedad tan mundana, cáncer. Y no llegó ninguna nave espacial, no hubo resurrección luego de su muerte. Terminó siendo cremada y sus cenizas fueron esparcidas en un lago en los suburbios de Dallas, Texas. La muerte de Bonnie Lou Nettles desencadenó una serie de eventos que terminarían trágicamente años después. Con Bonnie Lou Nettles ya fallecida, Marshall Applewhite ahora guiaba al grupo él solo. Do estaba muy deprimido, tenía los ojos llorosos, estaba afligido. En un momento llamó a todos y les dijo, cielos, quizá estoy loco. Quizá todo esto es una locura, puede ser que todos estemos locos. Tal vez debamos ir a casa y olvidarnos de esto. A lo que le contestaron, no, Do, creemos en ti, estamos en esto, sigamos adelante. Incluso algunos desertores regresaban. En Denver, Gary St. Louis sorprendió a Shelley King al contarle que se marchaba para volver a unirse a un grupo que ella no conocía. Me dio miedo que se marchara de pronto. Tomó esa decisión y nada de lo que dijera lo persuadiría a quedarse conmigo. Today is February 12th, 1992. It is Wednesday. Shelley filmó a Gary mientras empacaba para irse y podía ver cómo él se distanciaba de las emociones humanas. Así eran en Heaven's Gate. This place is a garden where souls are grown. Souls always have free will. They have the choice to go whichever direction they want. They can choose to listen to this direction. They can choose to listen to that one. La familia St. Louis tenía que lidiar con la partida de Gary, pero eso no era lo peor. Gary no regresaba solo. Erin se enteró cuando recibió un llamado de su hermana, Dana. Y ella me llamó y me dijo, habla tu hermana, tengo que decirte algo. Y le dije, ¿qué cosa? Y me respondió, me voy con Gary a unirme al grupo. Y fue toda una sorpresa. No tenía idea de que eso ocurriría. Y eso fue todo. Nunca más hablamos ni los vimos.
El grupo al que Gary volvió a unirse era más severo que nunca. La regla siempre había sido el celibato, pero los hombres decidieron comprometerse aún más y dar un paso más en el camino de la castidad. Y de ahí es de donde viene la idea de la castración. Se ha especulado que fueron a México o a algún otro lugar y se realizaron esta operación. Todos los interesados estaban muy entusiasmados con la operación. Como pueden imaginarse, los ayudaría a despojarse de su vehículo. Ese era el punto. Some students had proven to him that they desired to have their vehicles neutered. And I'm one of those students that did that. Pero la gran pregunta era, luego de todos estos años de preparación, ¿dónde estaba la nave que los llevaría al próximo nivel? Para concentrarse en ese sueño, el grupo veía películas como Encuentros cercanos del tercer tipo o Cocoon, historias que mostraban humanos ascendiendo al cielo en naves extraterrestres. Se sentaban y literalmente miraban estas películas una y otra vez. Do les explicaba que esa clase de películas y ciertas clases de programas que había en televisión eran mensajes que llegaban a través de las ondas y que les decían que hacían lo correcto. Y sí, decía que la ficción podía abrir nuestras mentes a posibilidades más avanzadas que están más cerca de la verdad. Cuando no estaban mirando videos, Applewhite llevaba a sus seguidores al desierto y les decía que la nave llegaría esa noche. Una vez dijeron, tenemos una fecha para nuestra partida, y levantamos el campamento. Nos preparamos para irnos y luego, a la 1 de la mañana, no nos fuimos. Así que volvimos a acampar y a la mañana siguiente nos dijeron, bien, parece que algo salió mal. No sabemos, pensamos que nos íbamos. Si quieren irse a casa, adelante, los entendemos. Pero nadie se fue, nadie se fue. Heaven's Gate tenía ahora 12 miembros, pero el grupo tenía más de 2 décadas de vida y muy pocos logros. Las cosas se veían sombrías. Do se convenció de que estaba muriendo de cáncer. Es una situación en la que estaban envejeciendo y terminaron arrinconados porque se quedaban sin opciones. Al parecer, debían abandonar su sueño de ascender al próximo nivel por sobre los humanos. Pero luego ocurrió lo inesperado. En una noche de julio de 1995, un astrónomo principiante, Alan Hale, observaba el cielo cerca de su casa en la zona rural de Nuevo México, cuando vio un objeto borroso a millones de kilómetros. Unos minutos después comprobé que el objeto se movía cerca de las estrellas. Era un objeto borroso moviéndose. Era un cometa y no hay cometas en ese lugar. Así que pude informar que descubrí un cometa. Llamado Hale-Bopp, en honor a los astrónomos que lo descubrieron, este cometa se convirtió en un gigante. A medida que se acercaba a la Tierra, se convirtió en el segundo cometa más brillante en la historia. Ahí fue cuando se originaron teorías extrañas. Había historias de que una nave espacial estaba en la ruta del cometa, que en esa misma ruta se podía ver esta pequeña nave. En sus mentes creyeron que se trataba de sí, que venía del próximo nivel en una nave espacial para llevárselos. Era hora de prepararse para partir. Pero el Hale-Bopp solo estaría en el cielo por poco tiempo. Applewhite convenció a sus seguidores de que esto es lo que habían estado esperando todos estos años: ascender al próximo nivel. Para ello, tendrían que deshacerse de sus propios vehículos. This is March 19, 1997, and let me say that our mission here at this time is about to come to a close in the next few days. Hicieron videos explicando lo que iban a hacer. We're right at the point where you can't stay there any longer without being significantly disturbed by what has to happen to this planet. I have a few words about why I'm here with the class about to take this final step. My constant asking long before I entered the class was the key, the constant begging for the real facts, the real truth. I had suspected for some time that I was here for some type of task, not knowing what it was.
I'm no longer satisfied or fulfilled by any human pursuit, indulgence, or activity. Stand up there, and so that we can take a look at your uniform. Para este viaje final, se hicieron uniformes negros especiales y parches que decían Heaven's Gate Away Team. And that's exactly what that means to us. We've been away and now we're going back. Para completar esta tarea, se dividieron en etapas y en 3 grupos. Applewhite estaba en el grupo del medio. Se escribió una receta final, una combinación mortal de pastillas y vodka. Se incluyeron instrucciones sobre cómo ingerir esta medicina. La última nota decía, recuéstense, relájense y se dormirán en poco tiempo. Cuando cada miembro fallecía, se lo cubría con una mortaja morada. Creo que hicieron eso con un sentido de dignidad, con un sentido de respeto y de consideración por quienes los encontrarían. En la noche del 25 de marzo de 1997, la casa de Colina Norte estaba en silencio. En lo alto del cielo, el cometa Hale-Bopp brillaba más que nunca, y en toda la nación, la gente lo observaba con asombro. Estábamos esperando el cometa Hale-Bopp y yo estaba muy ansiosa. Quería poder verlo en el cielo. No tenía idea de lo que ocurriría. Sería un presagio de la peor noticia que recibí en mi vida. En la mañana del 26 de marzo de 1997, Rio DiAngelo recibió un envío de Federal Express que sabía que provenía de la secta, el grupo que había abandonado unas semanas antes. Había cartas del grupo. Al abrir una, leí que cuando la recibiera, habrían abandonado sus vehículos. Y lo supe. Río condujo hacia la casa de Heaven's Gate en Rancho Santa Fe y encontró una puerta abierta. Cuando ingresé, sabía que iba a ser macabro. Como pueden imaginarse, había tantos cadáveres, tanta muerte. Así que empecé a buscar la posibilidad de que alguien hubiera sobrevivido, pero no había nadie. Río regresó a Los Ángeles e hizo una llamada anónima al 911. We received a call at approximately 3:30 this afternoon. Esa noche, los primeros informes aparecieron en televisión. The description of a gruesome discovery in this Rancho Santa Fe home, where investigators found 39 young men dead. They were all in a prone position, dressed in a similar, if not identical, fashion. A la mañana siguiente, se conocieron más detalles. The investigators do say that the victims, ages range from 20 to 72. Y entonces fue cuando escuché que habían encontrado más cadáveres y que no todos tenían 20 años. En ese momento encendí la televisión. Solo esperaba que David, mi hijo, no estuviera allí. They were shedding their human containers. Y lo supe de inmediato. No sé por qué, pero llamé a mi hermano Guy y le dije, enciende el televisor. Creo que son ellos. And even as the bodies were received at the coroner's office this morning, all of them had already been identified. Apparently, they were carrying identification in the pockets of their tunics, and the notification of families has already begun. El teléfono sonó. Respondí y una voz dijo, soy de la oficina del médico forense de San Diego. Inmediatamente supe que había una razón para ese llamado. Ese fue el final de una esperanza de 20 años por lograr una relación duradera con mi querido hijo David.
Fue todo un impacto al principio. Estábamos todos angustiados y llorábamos. No lo podíamos creer. This is my Shelley's haircut. Para Shelley King, 1997 puso fin a la espera de 5 años porque Gary St. Louis, el hombre al que llamaba Steel, regresara. Ya no voy a esperar diciendo, volverá, volverá. Yo lo extraño mucho. Siempre lo extrañé. Todos perdimos gente que nos importaba. Siempre les digo que sé que a ellos también les importábamos. Me estremeció que su familia no solo lo perdió a él, también a su hermana. Y lo siento mucho por ellos. Perdimos 2 personas especiales. Y sé que había muchos otros miembros tan inteligentes y cariñosos como ellos. Los extrañaremos a todos. No creo que alguien llegue a olvidarse de ellos. Pero hubo sobrevivientes, miembros que habían dejado el grupo o que no estuvieron allí cuando se hicieron los planes de suicidio. Trágicamente, 2 de esos sobrevivientes decidieron seguir a sus compañeros. Hi, my name is Rick Cody. And by the time that you see this tape, I'll be gone. I'll be leaving this vehicle, and they will probably find this vehicle in a motel somewhere, and I'm going to be leaving in much the same way that my classmates and my older member left. Y aquí tienen a este grupo que comenzó prometiéndole a la gente que vencería a la muerte, que esto no ocurriría por medio del suicidio. Y eso mismo es lo que hicieron. No dañaron a nadie de afuera. No llevaron niños cuando se fueron, nada de eso. La peor parte es que alejaron a la gente de su familia. Eso es lo peor que hicieron. Enseño fracciones y cuando explico a un estudiante qué es una fracción, le digo que es parte de un todo. Pero cuando el numerador es igual al denominador, como 8/8 o 4/4, eso es una totalidad. Y cuando pienso que David murió a los 42, no creo que vivió la mitad de su vida. Vivió una vida completa, 42 años, toda una vida. Heaven's Gate se componía de gente bondadosa y cariñosa. Lo que no funcionaba en Heaven's Gate era Marshall Applewhite. Él no era bueno. Se convirtió en un hombre que destruyó las vidas de todas estas personas. The mind that was in Jesus, that mind is in me. You'll have to decide that for yourself.